Muy buenas, compañeros. En el episodio de hoy vamos a hablar de un concepto de juego de texto, aunque es aplicable a toda la seducción en general, que a mí particularmente me llama la atención y que a mí particularmente me ha fastidiado en el pasado. Y es esa idea, esa creencia de que hay que generar confianza, entre comillas, antes de poder avanzar hacia ningún sitio, antes de poder cerrar una cita, antes de poder nada con una chica. Porque todo ese concepto de la confianza es bullshit. Y te lo digo en inglés. ¿Por qué digo que es eso? Porque la misma chica, bajo las mismas circunstancias, que a un chico le va a decir, no, es que necesito confianza, es que todavía no hemos hablado lo suficiente, es que todavía no hemos quedado lo suficiente, me gustaría esperar más. La misma chica que le va a decir eso, por ejemplo, a un chico en cuestión de, a la hora de tener relaciones sexuales con ella, o a la hora de proponerle ir a casa, esa misma chica, repito, la misma, con otro chico, con el chico adecuado, va a tener sexo en cuestión de horas. Va a tener sexo con ese chico que conoce la misma noche y del que no sabe más allá de lo que han podido hablar en 3-4 horas, ¿vale? Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy bien, esto es un poco complejo de explicar lo que quiero comentar en el episodio de hoy, porque da lugar a controversia y da lugar a que se malinterprete y se lleve al extremo, ¿vale? No estoy hablando de, bueno, pues entonces, si paro a una chica por la calle y le digo hola y automáticamente no se quiere acostar conmigo, quiere decir que no soy su plan A. Seguro que iría un chico con el que ella no se lo dudaría 2 veces. No quiero que lleguemos a ese extremo, ¿vale? Pero tampoco quiero que nos quedemos en el otro extremo, de que necesito contarle todo sobre mi vida para poder avanzar con ella, porque si no, no hay confianza, ¿vale? Entonces, moviéndonos en esa escala de grises, ¿vale? O moviéndonos entre esos dos extremos, entre ese blanco y ese negro, es de lo que quiero hablar en el episodio de hoy y sobre todo enfocándolo a juego de texto. Para ello voy a empezar poniendo un ejemplo, ¿vale? De los que a mí me gustan, de estos que parecen una tontería pero que explican bastantes cosas. Imagínate que compro una libreta. El ejemplo empieza bien, el ejemplo promete, pero sígueme con la metáfora. Imagínate que compro una libreta por 5 euros y tú compras la misma libreta por 500 euros, pero tú no sabes que yo la he comprado por 5. Hasta que un día nos encontramos por la calle y justamente pues tú me ves con mi libreta y me dices, oye, qué libreta más guay, es igual que la mía y tal. ¿La pillaste también por 500? Y te voy a mirar y te voy a decir, ¿cómo que por 500? Yo la he comprado por 5 euros. ¿Cómo te sentirías cuando te enteres de eso? Porque hasta ahora tú habías comprado tu libreta por 500 euros y te pensabas pues que, oye, habías comprado una oferta, que el precio estaba bastante bien para la libreta. Sin embargo, hasta que no conoces a alguien que resulta que ha comprado lo mismo, ¿vale? La misma libreta, pero por 10 veces menos de su precio, ahí lo más probable es que te sientas estafado o que sientas que has perdido el tiempo, el dinero, que algo no va bien. Bien, pues de la misma manera que pudiera existir esa libreta que a alguien se le vende a un precio mayor y a otro a un precio menor, que de hecho si nos vamos a la economía o si nos vamos a las ventas, sí que es cierto para aquel que haya estudiado algo de esto, que se dice que se pueden establecer precios en función de quién está dispuesto a pagar más y quién está dispuesto a pagar menos por el mismo servicio. De hecho, esto es una de las cosas que sospecho que pasa en Tinder, porque para el que no lo sepa, y de esto hice hace poco una lección en el curso de Tinder, Tinder tiene precios completamente diferentes en función de unas variables que se desconocen. O sea, no sabemos exactamente en función de qué Tinder pone un precio diferente o no en sus funcionalidades premium. Sí que es cierto que la edad parece ser un factor, pero hay más factores ahí porque se han hecho pruebas. Entonces, bueno, si eso no es una estrategia como la que yo digo, pero parece ser que sí, que es como que te va poniendo el precio en función de lo que piensa el algoritmo que tú estarás dispuesto a pagar más o menos. No lo sé si es por eso, pero sí sé que en ventas, en marketing, sí hay estrategias de precios donde por un mismo bien a alguien que tú le des iniciativa de que es capaz de pagar más se lo va a poner más caro y a alguien que tú le des iniciativa de que va a pagar menos se le va a poner menos caro, ¿vale? Para esto evidentemente necesita mucha información y todo eso. Pues una cosa parecida pasa en el tema de las dinámicas sociales, pasa en el tema de
las interacciones entre hombre y mujer. Y es que como tú ya sabes, la hipergamia, y si no lo sabes, te remito al episodio número 1 o al artículo que tengo en mi blog sobre la hipergamia, ¿vale? Dejaré enlaces en la descripción. Pero lo dicho, y por hacer un resumen breve, consiste en que la mujer va a buscar cosas diferentes en hombres diferentes. A uno le va a dar ese sexo más rápido al que ella considera, entre comillas, alfa. Le va a dar ese sexo más rápido porque percibe que tiene esos buenos genes, porque percibe que es el hombre adecuado. Y a otro le va a posponer ese sexo porque prefiere obtener de él ese provisionamiento y esa asistencia porque lo ve más como en lo que nosotros llamamos beta, ¿vale? Pero la hipergamia es la estrategia reproductiva femenina, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista evolutivo, necesita ambos, ¿vale? Su hipergamia necesita ambos. Lo único que ocurre es que a uno le va a dar un tratamiento diferente que a otro. A que ya sí que tiene sentido ese ejemplo que he puesto de la libreta, porque al final lo que acaba pasando es algo parecido. A alguien se lo va a vender a 500 y a otro se lo va a vender a 5. Entonces, cuando tú vayas a hacer cualquier tipo de estrategia a la hora de ligar, ya sea en persona, ya sea online, tienes que tener en cuenta este principio que te acabo de decir. Es decir, tienes que estar preparado o tu estrategia tiene que estar preparada para saber que en el momento en el que el precio se empieza a incrementar más de la cuenta, tú tienes que retirarte de ahí porque sabes perfectamente que eso que te está vendiendo por 500 realmente vale 5. El ejemplo claro de esto ya en la vida real sin metáfora es cuando una chica, ya digo, la misma chica a una persona le dice, o a un hombre le dice, que necesita más tiempo, que se siente muy cómoda con él, pero que quiere un poquito más de confianza, que quiere conocerlo un poquito más antes, por ejemplo, de tener relaciones, y a lo mejor ha quedado con el chico durante 2 meses, o a lo mejor ha quedado 5 o 6 veces con el chico. Y esa misma chica, por ejemplo, conoce a un chico por la noche en una discoteca y en cuestión de, pues no sé, la ha conocido a las 12 de la noche y a las 5 de la mañana está en casa de él o él en casa de ella teniendo relaciones. ¿Entiendes? Compárame obtener sexo, por ejemplo, en 5 horas, obtener ese resultado en 5 horas, versus obtenerlo en 2 meses. ¿Te das cuenta cómo estarías comprando en un lado la libreta a 500 euros y en otro lado a 5? Pero claro, si tú nunca sabes de la realidad de que se vende a 5, pues tú estás feliz con haberlo comprado a 500. Por eso, hoy en día ya menos, porque la hipergamia cada vez está más abierta y cada vez se dice más abiertamente incluso, ¿no? Por ella. Pero por eso antes, y aunque ahora también hay un poco de opacidad en ese sentido, porque conviene a la estrategia reproductiva, evidentemente, se mantenía oculto, digamos, el hecho de que se vendía a 5, ¿vale? Siempre se decía, no, yo no soy... Me hace mucha gracia esta frase, ¿no? A lo mejor cuando terminas con una chica en casa, esa misma noche y te dice, esto es la primera vez que yo lo hago, ¿no? A eso a lo que me refiero. ¿Por qué te dice esto es la primera vez que yo lo hago? Porque no quiere que sepas, o digamos, no es que no quiera que sepas, es que desde el punto de vista evolutivo no le conviene que se sepa que ella vende a 5, porque claro, cuando se enteren los que le está vendiendo ella a 500, pues evidentemente van a decir, ¿esto qué es, no? ¿Qué clase de negocio es este, no? Por eso esa chica que a ti mismo, por ejemplo, te dice lo de que necesita más tiempo, que lleváis quedando solamente un mes, que no es así, que ella quiere más confianza, cualquier tontería, te va a hacer ver o te va a dar a entender que la realidad es precisamente esa. Que la realidad es que se necesita todo ese tiempo, que se necesita toda esa confianza, es decir, te está haciendo ver, oye, que el precio de 500 es lo normal por la libreta. Y como tú es que fíjate, porque además me gusta analizar las dinámicas desde este punto de vista porque, claro, para que ella te venda 500 es porque sabe que eres un comprador que está dispuesto a pagar 500. Y como estás dispuesto a pagar 500, eso quiere decir que eres ignorante de la oferta a 5. Entonces, claro, si yo te hago creer que el precio de 500 es lo más normal del mundo, que las libretas se venden por 500, tú te lo vas a creer, y no solo eso, sino que tengo la certeza que no vas a darte cuenta de que se venden a 5, porque precisamente eso es lo que hace que tú seas un cliente de los que compran a 500. No sé si ha parecido muy trabalenguas, pero eso es lo que ocurre. Hasta que, por ejemplo, escuchas un podcast como este, llega a información parecida a esta, o conoces a alguien que la compra a 500, la libreta, me refiero, y dices, un momento, pero si esto no era así, si yo tenía que esperar 2 meses o 3 meses para poder tener relaciones o para poder tener una cita y mientras tanto, que es a lo que voy con este episodio, me tiraba meses, semanas, días, lo que fuera, hablando por WhatsApp todos los días, porque necesitaba generar esa confianza, porque no quería parecer que iba muy rápido. Bueno, pues spoiler que te hago aquí,
Las chicas se comportan de manera diferente con una persona o con otra, dependiendo de si ese hombre lo percibe más o menos alfa. De la misma manera que en la metáfora que te he puesto, esa libreta se puede vender a precios diferentes en función del cliente, ¿vale? Porque claro, tú imagínate que tú tienes un negocio y sabes perfectamente detectar, que es lo que les pasa a ella, sabes perfectamente detectar cuando el cliente está dispuesto a pagar 500 y cuando el cliente está dispuesto a pagar 5. Pues oye, desde el punto de vista del beneficio, desde el punto de vista del negocio, sería muy interesante, si soy capaz de detectar eso, ajustar los precios en consecuencia. Bien, pues de eso se trata precisamente la estrategia reproductiva femenina, la hipergamia, entre otras cosas, evidentemente, pero claro, como hay esa dualidad alfa-beta, y como con cada uno se comporta diferente, no es más que otra forma de verlo, y es que se trata de ajustar ese precio en función de qué cliente tengo enfrente, ¿no? Y como sé detectar, que eso es lo que me permite esa estrategia, digamos, durante años de evolución, lo interesante es que ella pueda detectar rápido qué clase de hombre o hacia dónde sueles tender más para ella poder ajustarte el precio en consecuencia, ¿vale? No me dirás que la metáfora no es increíble. Dicho eso, ¿cómo nos llevamos esto al juego de texto? Pues en la misma línea. Si yo estoy hablando con ella y la conversación está positiva, voy a cerrar una cita. Y ahora, claro, hay quien me dice, porque esto lo he llegado a ver en alumnos, por ejemplo, del programa 90 días, que me dicen, pero oye, ¿no es demasiado pronto para cerrar una cita? Y yo le digo, pero ¿pronto por qué? Porque solamente llevamos hablando unas cuantas horas. ¿Y qué más necesitas? Lo que yo le digo, claro, ¿por qué? Porque esta persona está acostumbrado a comprar a 500. Entonces, cuando tú le dices que se puede comprar a 5, él piensa que no va a ser así, que le van a rechazar. ¿Qué pasa? Que si esa chica te rechaza cuando tú le propones la cita al principio, es decir, pero no es que lo vamos a hacer de forma brusca, que aquí donde iba lo que te decía antes. No se trata de llevártelo al otro extremo. Simplemente tú estás hablando con ella, vas a sacar temas, vas a conocerla, vas a hacer unas cuantas preguntas o observaciones abiertas para saber más de ella, para que ella sepa un poquito más de ti, pero eso es cuestión de nada, eso es cuestión de unos minutos. Y cuando siga positivo, porque aquí estamos calibrando en todo momento, si vemos que la conversación sigue positiva, ahí es donde le cerramos una cita. ¿Por qué? Porque necesitas saber el precio. Porque si ella te empieza a dar excusas de no, es demasiado pronto, o prefiero hablar un poquito más antes de quedar, o cualquier cosa de eso, tú ya sabes, vale, me quiere vender a 500. Y como sabes, valga la redundancia, que he dicho ya sabes varias veces, que los precios de 500 son precios desorbitados, precisamente que se les pone a los orbitadores, estoy hoy como un poeta, como tú sabes que el precio de 500 no tiene sentido, pues entonces ya sabes de antemano, con haber invertido en ella poco tiempo, que es mejor retirarse, que es mejor ir a comprar las libretas con los precios de 5. Porque como dije en el episodio 59, donde hablo de la monitis, uno de los problemas que hace precisamente que tengas la monitis es que la ves como alguien irreemplazable. Y todos, tanto ellas como nosotros, como todo el mundo en general, es perfectamente reemplazable, ¿vale? No somos tan especiales como nos pensamos que somos, ni tampoco ellas son tan especiales como nos han dicho que son desde Disney, por ejemplo, desde las películas Disney. No existe tu alma gemela ni este tipo de cosas. Pero bueno, eso ya lo hablé en el episodio 59. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no sientes que, como ya digo, sea reemplazable. Que haya más tiendas con libretas iguales o mejores que te las puedan vender a 5. Y eso se trata, de eso se trata todo. De que entiendas, vale, ¿qué pasa? ¿Que me lo estás vendiendo a 500? Me voy. ¿Me voy a dónde? A la tienda que me la vende a 5. Porque al final las libretas más o menos van a ser iguales, y si no son iguales, simplemente es cuestión de tiempo de seguir buscando a encontrar esa que tenga las características parecidas o incluso mejores que aquella que en principio me había ofrecido a 500. En conclusión de esta parte, cuando tú estás hablando con ella por juego de texto, ¿vale? A la hora de ligar por WhatsApp, y la conversación va positiva, y ella ha invertido suficiente, es decir, por eso está positiva, precisamente ya hemos hablado, que no ha sido hola, hola, quedamos, ¿vale? Sino que ha sido, le he hablado, me comenta, le hago alguna observación, sé un poquito de ella, sé a qué se dedica, sé cuántos años tiene, dónde vive más o menos, de qué zona es, todo eso. Ella sabe de mí, pues ya está, no es necesario saber más nada, si tiene hermanos, si no tiene hermanos, si... No es necesario saber sobre ella 100%, porque adivina qué, eso es lo que vamos a hacer en persona, conocerla, ¿vale? Conocerla, lo que tenemos que hacer en persona.
en esa cita. Entonces, cuando yo veo que ya sé, ya digo, 3, 4 datos sobre ella, que ella sabe sobre mí también un poco, y que está positivo, porque aquí entra en juego el calibrar, una vez que yo sé todo eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Exactamente, cerrar una cita. Y si me rechaza diciéndome alguna cosa de estas de pero si llevamos poco tiempo hablando o no sé nada de ti o cualquier cosa, es donde empieza a percibir, o donde tú empezarías a percibir, que está empezando a incrementarte el precio. El saber el por qué me está incrementando el precio, será cuestión de otro episodio. ¿Vale? Pero ahora mismo lo que quiero que veas es que seas capaz de calibrar tanto por juego de texto como en persona, ¿eh? Lo que pasa es que quería centrarlo en juego de texto porque ya sabéis que me estáis preguntando últimamente mucho al respecto. Pero de cualquier manera eso te permite calibrar ese precio. Y entonces tú ya sabes que necesitas ¿qué? Más valor. Porque si aportas más valor, el precio baja. ¿Vale? Para que sigamos con la analogía. Entonces cuando yo veo que trato de cerrar una cita y me aparece ese pequeño obstáculo, entonces yo sé, vale, es cuestión de retirarme, proyectar más valor y volver. A ver si el precio ha bajado o no. Y si el precio veo que durante unos cuantos intentos se mantiene, pues entonces tendré que dejarlo e irme a buscar otro precio más asequible, ¿vale? Y no es porque tengamos que, cuando digo precio más asequible no me refiero a que bajamos el listón, ¿vale? Va a ser el mismo tipo de libretas, ¿vale? Va a ser la misma calidad. Lo único que pasa es que te va a percibir, o porque, a ver, lo único que está pasando aquí es que probablemente te esté percibiendo, pues como esa persona a la que le puede vender a 500. ¿Vale? A eso ya será cuestión de mejorar tu juego, de texto, ¿vale? De cómo lo está haciendo, de qué tipo de mensajes pone, de la inversión, de si hace o no hace leído, de si te lo ha hecho ella previamente. Y es muy fácil, es muy sencillo, a través de una captura de pantalla de WhatsApp, por ejemplo, detectar si te percibe como alguien que compra a 500 o como alguien que compra a 5. Y si a lo mejor ha interactuado con ella en persona, pues más de lo mismo. Porque es lo que te digo, su estrategia está precisamente diseñada para poder detectar rápidamente cuando está ante una persona y cuando está ante otra persona. Entonces, ¿cuál será tu trabajo? Tu trabajo será proyectarle que eres esa persona que compra a 5 para que ella te venda a 5. Que al final eso se reduce a que tienes que proyectar ese valor y en juego de texto, en este ámbito en el que estamos hablando, eso se traduce en que tienes que ajustarte la inversión, en que tienes que aplicar una buena estrategia de juego de texto, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, eso de que necesitas generar confianza o necesitas contarle sobre ti muchos datos sobre ti o ella sobre mí, porque si no, no voy a tener la cita, que eso es algo que en parte, no mucho, ¿vale? Pero en parte se decía en la seducción clásica, no es así, ¿vale? ¿Por qué? Porque recuerda que la seducción clásica, ¿de dónde parte? Parte de entender esto que te estoy diciendo, de que existe una dualidad, de que existe un alfa y de que existe un beta, pero cometen el error, bajo mi punto de vista, de hacerte creer que tienes que ser ambos en la misma proporción. Y no solo ambos, sino que muchas veces te hacen creer que tienes que ser más beta. Y claro, no te lo dicen así. Lo único que te dicen es que tú al principio proyectes atracción, proyectes valor, o generes atracción, mejor dicho, proyectando valor, y luego proyectes romance, que no es más que la dualidad alfa-beta, ¿vale? Lo que pasa que cuando tú lees sobre seducción, ya digo, este tipo de seducción más clásica, por llamarlo de alguna manera, te das cuenta de que sí, aparece cómo generar la atracción, aparece lo del tema del valor, pero la gran parte del libro está enfocado, la gran parte del contenido está enfocado en el romance. Y eso es un error, porque, claro, tú estás proyectando valor al principio, genera atracción, y cuando luego empieza a proyectar más romance de la cuenta, ¿qué le estás diciendo a la chica que tiene enfrente? Que compras a 500. Y no te estoy diciendo con esto que no haya que proyectar romance. Ya hablé en el episodio 36 sobre cómo proyectar romance y cuándo hacerlo. Entonces sí que hay que proyectarlo, sí que hay que ser beta, pero en un porcentaje mucho menor del que hay que ser alfa. Hay que ser, y esto lo comentaba ya desde el episodio número 1, si cogiéramos una proporción, habría que ser 70% alfa, 30% beta. Evidentemente tienes que proyectar ciertas características de romance para que tenga sentido, pero no 50-50 y mucho menos, mucho más romance que valor o mucho más beta que alfa, porque eso es lo que le telegrafía precisamente a ella esto que estamos diciendo y es lo que te va a generar resistencia al último momento, que hablaremos en otro episodio, es lo que te va a generar test, es lo que te va a generar que no quiera quedar, que no quiera ir a casa y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ella lo que percibe es, vale, por el comportamiento que me está mostrando este chico, yo le puedo vender a 500, no es la clase de tío a la que yo, o al que yo, mejor dicho, le vendería a 5, ¿vale? Dicho esto, porque
cada vez estoy haciendo los episodios más cortos. Eso es bueno porque quiere decir que cada vez me enrollo menos y digo el contenido al grano. Pero esto no termina aquí porque tengo que hacerte 2 anuncios importantes. El primero, sí, tal y como sospechabas desde hace un tiempo y hay gente que ya me ha preguntado y de hecho había veces que ya lo he comentado yo en sesiones, estoy terminando un curso de juego de texto centrado exclusivamente en cómo mejorar tu juego de texto. Si estás interesado, te voy a dejar aquí abajo un enlace para que te apuntes a la lista de espera. ¿Qué vas a conseguir si te apuntas a la lista de espera? Vas a conseguir enterarte al principio de todos los cambios, enterarte y poder recibir la oferta de lanzamiento y acceso a contenido exclusivo sobre el curso, ¿vale? Que estoy viendo a ver cómo puedo hacer para regalar, de alguna manera, un par de contenidos, un par de lecciones de ese curso para que puedas verlas sin ningún tipo de problema. Entonces, solamente para los que estén en la lista de espera del curso. Y voy a dejar abajo el enlace para que hagas clic y te apuntes. Totalmente gratuito, es decir, te apunta a la lista de espera, pones tu email y punto. Segundo anuncio importante. Voy a hacer un directo en la comunidad de Telegram. Lo voy a hacer la semana que viene, el domingo que viene. Así que en la descripción te voy a dejar también el enlace a la comunidad de Telegram, ya digo, completamente gratuita también, para que te unas y puedas asistir a ese directo. Ya somos más de 500 en la comunidad y espero petarlo con ese primer directo que vamos a hacer en Telegram, porque a partir de ahora los directos van a ser en Telegram, para tener todo centralizado en una aplicación. ¿Ok? Pues espero que te haya aportado este episodio, espero que a partir de ahora dejes de comprar a 500 porque ya sabes, imagino que también lo sabía antes, ¿no? Pero ya lo sabes con más certeza, que se vende, el precio no son 500, ¿vale? Está desorbitado. Y en cuanto al juego de texto, ya sabes que estoy preparando, voy a seguir sacando más contenido de juego de texto, por supuesto, ¿vale? Aquí al podcast y demás, y contestando preguntas que me hagáis, si me hacéis alguna en el directo y todo eso. Pero sí que estoy ya de hecho terminando un producto específico que se centre únicamente en ese juego de texto para mejorarlo. Y tiene todo, absolutamente. Todo. Hasta cómo mandar un audio, vas a escuchar audios que mando yo, para que veas cómo los mando y que veas por qué utilizo las expresiones que utilizo y por qué hablo de la manera que hablo. Tenéis ejemplos de conversaciones analizadas, tenéis cómo responder cualquier tipo de mensaje que te mande ella, tenéis todo. Realmente considero que era necesario hacer este producto porque el juego de texto, ya lo sabéis todos, porque vosotros muchas veces me preguntáis a mí, el juego de texto últimamente, yo no entiendo por qué, pero el juego de texto cuando se enseña, cuando se dice, por ejemplo, me da igual, en un vídeo de YouTube o donde lo escuchéis, o en un artículo, no está bien. O sea, el juego de texto que se explica, digamos que se basa en la seducción clásica, al final te está enseñando a que te vendan a 500. Porque tú te enseñan a que invierta, tochos de mensajes de 4 o 5 líneas con emoticonos, tal, y al final todo eso lo único que le está diciendo a ella es voy a comprarte a 500. No entiendo por qué se enseña así el juego de texto y creo que es el momento, como ya estoy haciendo en el podcast, ¿vale? Frenando ese tipo de creencia y dando una perspectiva diferente, y muchos de vosotros me lo agradecéis y me seguís preguntando, pues creo que es hora de dar el siguiente paso y de explicar absolutamente todo de la A a la Z que necesitas para poder aplicar un buen juego de texto y poder saber detectar cuando te están vendiendo a 500 y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Te dejo el enlace para la lista de espera. Recuerda que si estás en la lista de espera vas a recibir información antes que nadie, ofertas de lanzamiento antes que nadie y acceso a contenidos exclusivos del curso antes que nadie. Un fuerte abrazo, espero que te aporte y te veo próximamente.